Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros que estamos alejados de ti en medio del pecado. Nosotros que éramos merecedores de tu eterno juicio y castigo. Tú tuviste misericordia de nosotros y con ese gran amor con que nos amaste, enviaste a tu unigénito Hijo Jesucristo, el cual se llevó todo el castigo y juicio que nosotros merecíamos, y con la preciosa sangre que derramó en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente, y nos has dado así, Señor, la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia te lo agradecemos y te lo alabamos. En esta hora nosotros, que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia, para alabar tu gran amor. Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la comunión. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos hacer comunión todos presencialmente, por lo que todos los hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra a través de las plataformas online, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están reunidas en todo el extranjero, Señor, que a pesar de las dificultades, aquellos hermanos y hermanas que están guardando su fe y que están predicando tu evangelio, Señor, te pedimos que con tu santa mano y con el poder del Espíritu Santo los sustentes y que los guíes en medio de la verdad. Señor, te pedimos que a través de ellos también aparezca tu gran gloria. Señor, te pedimos que también en estos últimos tiempos la obra de la salvación siga surgiendo. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. En estos últimos tiempos, para predicar tu evangelio, para servirte, para obrar dentro de la iglesia, Señor, para que nunca y nada les falte, te pedimos, Señor, de que actúes. Nosotros, Señor, somos débiles, pero Señor, tú que sustentas nuestras debilidades y que siempre nos das las gracias que necesitamos, te pedimos de que nos sustentes también. En esta hora, la palabra que nos quieres enseñar, tu santa voluntad de cómo debemos vivir, qué tipo de personas tenemos que ser. Señor, te pedimos de que a través de tu palabra nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Vamos a leer solo el 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta aquí. Durante las últimas semanas hemos estado hablando bajo el título Una vida pagando la gracia de Dios. Nosotros, los cristianos salvos, fuimos salvos por la grande y maravillosa gracia de Dios que no se puede expresar con las propias palabras. Nos convertimos en hijos de Dios y tenemos la esperanza segura de entrar en el reino eterno de Dios, el reino glorioso de Dios. Ahora sabemos que el resto de la vida de un cristiano no es que viva para sí mismo, ni que trate de hacer las cosas para sí mismo, sino para devolver la gran gracia que Dios le dio. Y eso nosotros lo sabemos. A los ojos de Dios, se puede decir que todas las personas de este mundo se puede dividir en dos tipos. Uno,
nosotros, los que somos justos, los hijos de Dios, que han sido salvos por la gracia de Dios. No hay ni un solo justo por cuanto todos pecaron, pero nosotros fuimos hechos justos en Jesucristo, como nosotros fuimos hechos pecadores en Adán, pero a través de Jesucristo nosotros fuimos justos, a través, ¿no? Al recibir el perdón de los pecados, gracias por la gracia de Dios y la justificación por la fe. Ahora los justos tienen la esperanza en el reino de los cielos mientras viven aquí en esta tierra, y el Espíritu Santo está con ellos para guiarlos hacia la verdad. Entonces, nosotros los cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ir cambiando nuestros corazones y el Señor nos ayuda a vivir dignos como hijos suyos. A lo contrario, todos aquellos que no se han dado cuenta de la gracia de Dios, que viven de acuerdo con los instintos del pecado y siguen todos los deseos de este mundo, esas personas son impíos, como dice la Biblia. Cuando Jesús murió en la cruz, en San Mateo 27, 50 y 51, Jesús en la cruz dijo, ¿qué dijo? Consumado es, en voz alta, ¿no? Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente expiró, murió. Y el velo del templo que había en Jerusalén se rasgó en dos de arriba abajo, y al mismo tiempo hubo un gran terremoto. Las rocas estallaron. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que nuestros pecados fueron perdonados mediante la muerte de Jesús en la cruz, y ese velo que bloqueaba la relación de Dios y el hombre a causa del pecado, se rompió. Que se rompiera, que se rasgara, significa que se ha abierto un camino nuevo, es decir, el camino a Dios. ¿Y por qué ocurrió el terremoto al mismo tiempo? Los terremotos se refieren al juicio de Dios sobre el mundo. Cuando las rocas se rompían y se estallaban, eso mostraba la ira y el juicio de Dios que vendrán sobre los seres humanos, los que tienen el corazón endurecido. En Hebreos 12:26 podemos ver la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Conmover significa juicio, y al mismo tiempo que se decidió la salvación, también se decidió el juicio. Si Dios no hubiera dado la gracia de salvar a todas las personas de este mundo, Dios tampoco podría juzgar a los pecadores. La razón es que debido al pecado de un hombre, Adán, el antepasado de la humanidad, finalmente debido a esta persona, todas las personas se convirtieron en pecadores, y debido a que fueron sometidas al pecado, la ira y el juicio de Dios vendrán sobre todas las personas. Es cierto que en Adán todas las personas se convirtieron en pecadores, ¿no? Ahora, nosotros que sabemos que éramos pecadores en Adán, el Hijo unigénito de Dios, Jesús, que vino como hombre y murió por todos los hombres, al fin y al cabo se resolvieron todas las cosas que empezó desde Adán y permitió la obra de salvación. Es por eso que Dios no tiene más remedio que juzgar a aquellos que rechazan la gracia y la salvación de Dios hasta el final. Porque la justicia de Dios se reveló en la cruz y de esta manera se permitió la salvación, por lo que nuestro juicio justo no se ha ido, pero Dios juzga el pecado de la incredulidad con esa justicia. Y lo que Dios hace es que hizo morir Jesús
a Jesús en la cruz y lo resucitó de entre los muertos para comenzar asimismo la obra de la salvación. Entonces, cuando decimos que el año que usamos es 2021, por supuesto, eso no significa que la historia de la humanidad haya alcanzado ese nivel, ¿no? Sino que se dice que una nueva historia comenzó desde el momento en el que vino Jesús. Y antes de la venida de Jesús se llama antecristo, ¿no? Antes de Cristo, perdón. ¿Por qué se dice que antes de la venida de Cristo es antehistoria? Porque es una historia sin la gracia de Dios, sin salvación y sin esperanza. Eso no es historia. Significa que la historia real aún no comenzó. Y al mismo tiempo que se concedió la salvación a través de la venida de Jesús, comenzó la esperanza de ir al cielo para los que son salvos, y los que son salvos comienzan a cambiar sus valores y sus propósitos de vida. Aquellos que no son salvos son aquellos que todavía viven personalmente, por así decir, antes de Cristo. Porque para ellos la verdadera historia aún no ha comenzado. Sin embargo, lo que Dios está haciendo no dura para siempre, sino que un día terminará. ¿Cuándo vendrá el Señor? Entonces, con la venida del Señor, comenzó la verdadera obra de Dios, y con la segunda venida de Jesús termina la obra de la salvación y también termina la historia de la humanidad. Entonces, en las palabras que hemos leído, Jesús mismo dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. El primer Jesús que vino nació de una forma muy pobre y humilde, nació del cuerpo de una virgen, de una mujer, nació en un establo, en un pesebre, vivió 30 años como hijo de un carpintero pobre, fue despreciado por las personas y murió inocentemente porque no tenía pecado en la cruz. Debido a que vino a salvar a la humanidad, él mismo debió soportar todo sufrimiento humano y llevar los pecados de la humanidad en su cuerpo y morir. Y entonces, el Jesús que resucitó fue en gloria, por lo que el Jesús que volverá a venir a este mundo vendrá en gloria, ¿no? Nuestro Salvador, a quien el mundo despreció, vendrá de nuevo con gran gloria, su gran majestad, como dice la alabanza. Cuando vuelva, el Señor aparecerá en la gloria del Padre, en la gloria de Dios, en la majestad de Dios, junto con los ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahora, cuando la obra de la salvación termine, comenzará el juicio. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras, se refiere al juicio. Por lo que el título de la palabra de hoy es el juicio final en la segunda venida de Cristo. Y ese juicio final existirá. Sin embargo, hay muchas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento de que Jesús volverá otra vez, regresará otra vez a la tierra. Los profetas profetizaron, Jesús habló muchas veces y los apóstoles profetizaron nuevamente. En el Antiguo Testamento, Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos y está escrito con gran detalle, ¿no? Todas las profecías se cumplieron con la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora, cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, el Señor vendrá de nuevo. Y ahora lo último que queda es que el Señor vuelva de nuevo. Y con la venida del Señor, la obra de la salvación terminará. Y, a la vez, será el juicio a todas las personas, conforme a sus obras. Por eso hoy me gustaría hablar sobre ese juicio final. Echemos un vistazo al Antiguo Testamento
Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para las personas también. Hay un momento en el que nacen y un momento en el que mueren. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancarlo plantado. Entonces todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Dios ha fijado realmente una fecha límite. Si vemos en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios no estableció la historia de la humanidad para siempre, sino que cuando se cumpla el tiempo establecido por Dios, la historia terminará. Por lo tanto, hay una fecha límite, y dentro de esa fecha límite se cumplirán todos los propósitos de Dios, y aquí se cumple el propósito de Dios. Dios creó el universo, hizo en este universo hizo especialmente la tierra para que pudiesen habitar las personas, y luego también creó los seres vivos en la tierra, y al mismo tiempo creó a las personas a imagen de Dios. Por lo tanto, de todas las criaturas que Dios creó, solo el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo según a su imagen? Porque hay un propósito y un plan de Dios. Y esto es algo asombroso, hermanos. Nosotros que tengamos un alma que fue creada a imagen de Dios, en Mateo 16:26, Jesús dijo que el alma del hombre es lo más precioso que todo el mundo entero. Más preciosa y más valiosa que todo el mundo entero. Por lo tanto, aunque el pecador cayó en el pecado, Dios pagó un precio enorme por la obra de salvar al pecador. Digamos que hay un hombre muy rico, pero solo tiene un hijo, es unigénito. Y es verdad que más que toda su propia riqueza, lo más precioso y lo más valioso para esa persona rica es su hijo. Es decir, hasta el punto de morir en la cruz, el Hijo unigénito de Dios, para salvar el alma de las personas. Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y esto es un gran regalo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Por lo tanto, la obra de la salvación lo ha cumplido. Y cualquiera que se da cuenta de la gracia de Dios y cree en ella, por lo cual el Evangelio realmente se predicará hasta todos los confines de la tierra, cuando se haya predicado a todo el mundo, entonces el fin vendrá. Es decir, Dios da una oportunidad para creer. Y luego dice que se acabará. Vendrá el fin del mundo. La historia de la salvación terminará. Ahora las personas salvas cambian sus valores. ¿Por qué? Porque antes vivían de cómo comer bien y vivir bien en este mundo. Para estas cosas es lo único que deseaban desesperadamente. Ese realmente es el valor de los seres humanos. Que seas guapo, que aprendas mucho, que tengas mucho dinero, que estés en una posición alta. Entonces, esa persona es una gran persona hablando en términos mundanos. Y una persona que no tiene ese tipo de cosas es una persona malnacida. Pero realmente los valores humanos están sumamente equivocados. La gente rica vive bien. La gente que no tiene dinero, pues no puede vivir bien. Las personas juzgan si viven bien o viven mal a través del dinero.
Y esto está completamente mal. Una vez que se recibe la salvación, los valores cambian completamente. Lo más feliz para mí es que yo soy salvo, y como dijo David en Salmo 39, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Las personas del mundo trabajan duramente por las cosas que finalmente van a desaparecer en un pispás. Y no sabe quién las recogerá, porque al fin y al cabo no son suyas estas cosas. Como dijo Jesús en Lucas 12, el hombre rico que dice a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche, necio, se refiere a que es una persona que es tonta, que no sabe, que no tiene ni idea. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Se refiere así, todo lo que tienes si es tuyo. Por eso, David, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David sabía todo lo vano que era este mundo. Él era un rey. Y él se dio cuenta de que no tenía autosatisfacción con las cosas del mundo. Por eso, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuán sea la medida de mis días. Sepa cuán frágil soy. Sepa cuán frágil soy. Así dijo el rey David. Si tú pones una hormiga en la palma de la mano, pues sigue pateando y al finalmente se cae. Entonces, al fin y al cabo, la vida de una persona es como el tamaño de la palma de su mano. No es nada, al fin y al cabo, y David lo supo, y esto es algo asombroso. Hazme, y cuánta sea la medida de mis días, sepa cuán frágil soy. Las personas no pueden vivir ni siquiera 100 años, pero viven en este mundo como si fuesen a vivir cientos o miles de años. Hay personas que mueren repentinamente porque tienen mala suerte, pero hay personas que incluso dicen que no iban a morir. Y incluso los que están muertos pues ni siquiera hubieran pensado que iban a morir de esta manera, ¿no? De todos modos, ahora mis valores son diferentes y mis esperanzas son completamente diferentes. Porque ya no tengo la esperanza aquí en esta tierra, porque el propósito de mi vida ya ha cambiado. Y ahora, el periodo para recibir la salvación terminará repentinamente en un día, algún día, y el tiempo para aquellos que han sido salvos, que para que estén pagando la gracia de Dios, pues terminará también repentinamente. Hay momentos en los que se cumplen todos los propósitos de Dios. Cuando el Señor regrese, todo terminará. En San Mateo 24, los discípulos de Jesús le preguntaron una pregunta muy importante, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Realmente es una pregunta muy seria e importante. Y esto realmente es el mayor problema. ¿Cuándo será la venida del Señor? ¿Cuándo terminará el mundo? La segunda venida del Señor y el fin del mundo suceden simultáneamente. ¿Y qué señal habrá de tu venida? No es que termine así de repentinamente, sino que hay señales previas. Cuando sopla el viento frío y las hojas cambian de color, puedes saber de que el invierno está cerca. Eso es una señal. Antes de la segunda venida del Señor, antes de que venga el fin del mundo, hay señales antes del fin que ocurrirán. Y nosotros sabemos muchas de estas señales. Y en Lucas 21, 10, 11, podemos ver que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es amenaza de guerra. Si miramos los libros de Ezequiel, Zacarías y otros libros como Apocalipsis, está escrito de que la humanidad será destruida por completo con la última guerra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora, 8 grandes potencias han fabricado armas nucleares
¿Y por qué la han fabricado y no las pueden usar? Porque si explota uno, explotan todos los que hay y al fin y al cabo pues todas las personas mueren. Los científicos dicen que si estalla una guerra nuclear, el mundo entero puede ser destruido en tan solo 30 minutos. ¿No? Puede incluso una guerra nuclear a través de estas bombas nucleares puede quemar el mundo hasta 100 veces. Y las personas del mundo viven valientemente porque realmente no saben estas cosas. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Al fin y al cabo, esto es una profecía en el libro de Isaías, en el cual el mismo fuego, es decir, las mismas bombas hechas por los seres humanos, serán muertos a través de las mismas bombas que ellos mismos han fabricado. Ahora, hoy en día existen amenazas de guerras, vivimos en una época en que la guerra puede suceder en cualquier momento, puede estallar en cualquier momento. Que no haya surgido una guerra hasta ahora es que realmente es un gran milagro. Y en Corea del Norte la semana pasada dispararon 2 misiles, la semana pasada. Son misiles supersónicos. Misiles que son guiados, con largo alcance. También hay misiles balísticos intercontinentales, cosas así. Y esto es, finalmente están jugando con fuego, ¿verdad? Las grandes potencias tienen armas nucleares muy poderosas, pero no pueden usarlas porque si las usan, muere todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia, que son los países que más armas nucleares poseen, no solo se jactan de que tienen ambas armas nucleares, sino que realmente ahora mismo están todas apuntando a cada país entre sí. En Estados Unidos, si presionas el botón nuclear, ¿no? Ese botón nuclear lo tiene el presidente. Entonces, todos los misiles caen en Rusia. Porque los misiles todos están apuntando a Rusia. Y por supuesto también a otros lugares. Pero una vez que si Estados Unidos dispara, pues entonces Rusia no se va a quedar quieto. La guerra nuclear no se trata de quién gana y quién pierde, sino que es una guerra en la cual va a morir todo el mundo. Y no lo usan aún porque es que saben que toda la humanidad muere. Un país que tiene armas nucleares, pues tiene un propósito. Y con ese propósito para atacar a otro país, entonces el enemigo se va a quedar quieto esperando a que lo maten, ¿no? Pues también fabrican armas apuntando al otro lado. Pero en este lugar, como Corea del Norte, si dices que dejas una granada o un arma aterradora a un niño, todos morirán, porque piensan que son juguetes y al fin y al cabo todos mueren. Si Corea del Norte hay una provocación, realmente existe una posibilidad, hay suficientes. Ahora mismo Corea del Norte es el país más intrépido del planeta en este momento. ¿Qué pasará entonces? Nosotros, Corea del Sur, pues se verá envuelta en esa guerra y muchas personas serán sacrificadas. Entonces, ¿qué pasa con Corea del Norte? Que todo termina en un instante. Todos mueren. Pero no saben esas cosas. Si sabes que pueden morir, no podrías volverte tan loco de esa manera. Así que, al final, un pequeño país, al fin y al cabo, la lía parda, como lo podemos decir. Entonces, ¿solo Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra? Porque el misil balístico que tienen intercontinental no está dirigido a Corea del Sur, sino está dirigido a Estados Unidos, porque ellos mismos, Corea del Norte, consideran a Estados Unidos como un país enemigo. Y después de todo, nosotros estamos realmente al borde de una guerra final. ¿Y no está registrado en detalle en la Biblia que estallará la guerra y la humanidad será destruida? Entonces, cuando llegue ese día, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Las señales, hambrunas en varios lugares.
y pestilencias. ¿Mm? Ahora, hay muchas personas que se están muriendo de hambre debido a la contaminación del aire y al cambio climático. La hambruna y pestilencias cada vez serán peor y no se pueden resolver en el futuro. Y después también podemos ver que habrá grandes terremotos. Y realmente los terremotos terribles, están surgiendo en muchos lugares del mundo, matando. Están ocurriendo en muchos lugares del mundo, matando a miles y decenas de miles de personas. En el Antiguo Testamento también está profetizado, y también en el Nuevo Testamento, sobre los terremotos. Y habrá pestilencias. En otras traducciones lo llaman como epidemia. Realmente las epidemias ya han existido desde el pasado, pero esta vez la epidemia del coronavirus, esta plaga, esta epidemia, se extendió por todo el mundo en un instante. Algunas personas pues pueden decir que el corona pues que es una simple gripe y por qué tanto alboroto, pero realmente no es así. No solo los ancianos y las personas con afecciones médicas subyacentes, sino que también las personas jóvenes y sanas han muerto a causa de este virus del corona. En México hay varias personas que han fallecido, en nuestra iglesia, también en Myanmar, en Alemania y en varias partes. Gente sana. También hay bastantes personas que casi mueren. En cualquier caso, nosotros realmente no sabemos qué tipo de epidemia habrá en el futuro. De todos modos, estas son las últimas señales. Y Dios está mostrando esto de antemano. Habrá terremotos en varios lugares, en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. Todas estas cosas que están ocurriendo ahora, que nosotros lo estamos viendo, es simplemente para que veamos y que saboreen, ¿no? Y hay muchas señales importantes que están sucediendo ante nosotros, pero la señal más segura entre todas las señales es que el pueblo de Israel, que rechazó a Cristo, que fueron expulsados de la tierra que Dios les dio, que fueron esparcidos por todo el mundo durante un largo periodo de unos 2000 años, sufriendo todo tipo de sufrimientos, tribulación y matanzas, y está escrito que en los últimos tiempos todos los israelitas volverían a la tierra de Israel. Si vemos en San Mateo 24, 32-34 de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el momento, ¿no?, en la restauración de Israel, hasta que ocurra el fin del mundo, no pasará una generación. Allí vendrá el fin del mundo. Israel, por el pecado de la idolatría, el reino de Israel fue completamente casi destruido por Babilonia en el 566 a.C. Y exactamente como se prometió que regresarían a la tierra de Israel en 70 años, tan pronto que pasaron los 70 años, el cautiverio babilónico terminó y regresaron a la tierra de Israel. Y después de eso, hay muchas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento en la Biblia de que habrá un pecado mayor, el pecado de rechazar a Cristo. Entonces esto lo que hará es esparcir a todos los israelitas por todo el mundo. Mientras los que crucificaron a Jesús, que todavía estaban vivos, en el año 70 después de Cristo, el capitán romano Titus trajo un ejército, prendió fuego al templo de Jerusalén y mató a 1,1 millones de judíos, y luego al resto de los judíos los esparció por todo el mundo. No le permitieron que los judíos viviesen en su propia tierra de Israel, y desde ese momento
hasta hace unos y durante 1900 años, unos 2000 años aproximadamente, fue el país con la historia más miserable del mundo. Si fue el pueblo elegido de Dios, ¿por qué tuvo una historia tan miserable? ¿Por qué? Por el pecado de rechazar a Cristo a través de la nación de Israel, la evidencia de que Dios existe, y a través de la nación de Israel el pecado y el juicio de rechazar a Cristo, que son muy aterradores, el Señor lo enseñó previamente. Sin embargo, para mostrar que Dios vive. A pesar de que Israel fue destruido, dijo que Israel sería restaurado en los últimos días, cuando el Evangelio fuera predicado a todo el mundo. El 14 de mayo de 1948, Israel obtuvo su independencia. Hace poco más de 70 años, Israel de repente se independizó. Esto es un gran milagro, es algo que realmente en el mundo no ha existido tal cosa así. Y cuando los judíos de todo el mundo se reunieron en la tierra de Israel, estamos hablando en el pasado, los países árabes que los rodean son musulmanes. Los musulmanes son enemigos con los judíos. Israel estaba en medio de esos países árabes. Y ahora, después de 70 años de que Israel se independizase, la población de Israel solo unos 8 o 9 millones. Había 6 millones de personas hace unos años, pero siguen regresando. Pero los poderes árabes que rodean a Israel son enormes. Sin el poder de Dios, Israel no podía ni siquiera soñar por su propia independencia, y si Dios no los hubiera protegido, la nación de Israel no hubiera podido sobrevivir realmente. Y la gente del mundo necesita saberlo. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia. Porque todo esto son profecías de la Biblia y se han cumplido. Israel ha sido restaurado y la nación de Israel, las personas que están esparcidas, siguen volviendo a su propia tierra y ahora mismo se están convirtiendo en una nación poderosa. Y esta es la señal más segura y definitiva antes de que venga el Señor. Desde el momento en el que apareció todas estas señales en nuestros tiempos, en esa generación el Señor vendrá. Desde que se independizó la tierra de Israel, no pasará de una generación, como hemos visto. Por lo tanto, hay un periodo limitado, hay una fecha límite. Aunque no queramos, o queramos, nosotros, realmente es cierto que estamos viviendo los últimos días. Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el versículo 17 vamos a leer Eclesiastés capítulo 3 versículo 17: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios le dio una revelación a Salomón, quien escribió el libro de Eclesiastés. Por lo que dijo, al justo y al impío juzgará Dios. Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para que todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Está el juicio final y entonces todos los propósitos y obras de Dios llegan a su fin. ¿Y quién es el justo? Como hemos dicho antes, el cristiano salvo, su estado es justo. Fui salvo y me hice justo. Así como los pecadores fueron justificados por la fe, y como en Adán todos fueron hechos pecadores por el pecado de un hombre, Adán, así por la obediencia de un solo hombre, muchos serán justificados. Este es Jesús, por lo tanto, los que son salvos son justos. ¿Y qué juicio tiene el justo? ¿Cómo viviste desde el día en el que fuiste salvo hasta el día en el que vayas ante el Señor? ¿Cómo has vivido? Será juzgado. Así. Y todas estas cosas están escritas en gran detalle en la Biblia. Y entonces el juicio del impío
aquellos que rechazan la gracia de Dios hasta el final, por lo tanto, ante los ojos de Dios son impíos. Dios considera que todas las personas que no hayan nacido de nuevo son impíos. Pero hay algunas personas que cometen pecados más graves. Y hay algunas personas que pecan, pero pecan menos, porque cada persona es diferente. Y hay un juicio según los pecados que han cometido esas personas. Los que no han recibido la salvación serán juzgados en el infierno, pero después de ser enviados al infierno, el castigo será diferente. Por eso, aquellos que no quieren recibir la salvación, les recomiendo que no cometan muchos pecados. En cualquier caso, habrá juicio de justos y los impíos, ¿no? Y ya todo se termina. Y todos los propósitos se terminan. Al final del año siempre se realiza la liquidación de impuestos, ¿verdad? Las personas que trabajan poco, pues pagarán menos impuestos, y los que hayan trabajado mucho pues tendrán que pagar más impuestos, ¿verdad? Es decir, que toda la obra de Dios llegará a su fin. Echemos un vistazo rápido a Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Las cosas que hay vanas en este mundo, al fin y al cabo, son cosas incorrectas, que son cosas contradictorias. Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Hay personas justas que reciben según las obras de los impíos. Aunque son justos mientras viven en este mundo, pues esos justos pueden recibir los mismos sufrimientos y disciplinas que reciben los impíos. También están los impíos que reciben las obras de los justos. Los impíos realmente deben ser disciplinados, castigados y maldecidos en esta tierra, pero ocurre lo contrario. Los impíos reciben las mismas bendiciones que deberían recibir los justos. ¿Quiere decir esto? Los impíos reciben. Esto realmente es una contradicción y ocurren cosas como estas. Pero nosotros realmente necesitamos ver un momento la Biblia también. Echemos un vistazo rápido a Job, antes de Salmos, Job 21, Job capítulo 21, desde el versículo 7. Desde el versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista. Sus renuevos están delante de sus ojos, viviendo en paz. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, panen sus vacas y no malogran su cría. Solo ocurren cosas buenas para estos impíos. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan. Y se regocijan al son de la flauta, es decir, los impíos viven bien, ¿verdad? Pero pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, es decir, al infierno. Hay muchas palabras así en la Biblia.
Por eso, si vemos en Salmo 73, 2 y un poco más abajo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Y por qué la vara de Dios no se enciende sobre ellos? Yo que por otro lado estoy tratando de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero tengo dificultades, tengo aflicciones y casi estuve a punto de tropezar, de resbalar. Yo que vivo quiero mantener mis manos limpias y vivir una vida recta. ¿Esto no es realmente una vida que es vana? Pero que, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, ¿no? Pero cuando entré en el templo de Dios, me di cuenta de todo. ¿Qué es el templo de Dios? A la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿De qué se dio cuenta mientras oraba ante la palabra de Dios? Que la prosperidad de los malvados, de los impíos, es muy poco. ¿Y por qué el Señor los deja así sin más? Porque ahora, no, en ese momento, no era el momento en el que Dios juzgue al mundo de acuerdo con lo que han hecho los humanos. Es un periodo de gran paciencia y espera por los pecadores. Según en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. Como cometen pecado y Dios, el juicio de Dios no llega, por eso dicen, ¿dónde está Dios? ¿No? La riqueza de los impíos aumenta día a día, su poder cada vez más fuerte, el juicio de Dios no llega sobre ellos. Por eso su corazón está tan audaz para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si vemos en Job 11:11, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Dios no aprueba el mal y Dios lo mira todo, lo ve todo. Hace como si no le importara, pero realmente todo lo ve. Ve a sí mismo la iniquidad. ¿Por qué? Los cerdos que se sirven en los restaurantes para los banquetes se alimentan mucho. ¿Por qué? Para que en el día en el que sea llevado al matadero y para ser comido, pues para que esté gordo, ¿no? Al fin y al cabo, las personas del mundo son así. Caen al infierno si no se arrepienten hasta el final, ¿no? Si vemos en Lucas 16, el hombre rico que fue hacia el infierno, ¿no? Abraham le dijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, por lo que Lázaro aquí es consolado y tú atormentado. Los hijos de Dios, ¿por qué las personas del mundo, las personas que obedecen la palabra de Dios tienen aflicciones? ¿Por qué sufren? Para Dios fortalecerlos, para ayudarlos a refinar su fe, para probar su fe. Hay muchos propósitos. Para los cristianos, las aflicciones, los sufrimientos existen para perfeccionarlos, para afirmarlos, para fortalecerlos y para establecerlos, como está escrito en 1 Pedro 5:10. Los sufrimientos y aflicciones de los cristianos no se deben porque Dios no está con ellos. ¿Cuánto sufrimiento sufrió Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Cuánto sufrimiento sufrió el gran apóstol Pablo? Fue golpeado innumerables veces, encarcelado varias veces, casi asesinado, desnudo, hambriento, incapaz de comer, frío y tembloroso, apedreado hasta la muerte. Y luego volvió a la vida. Y finalmente, predicando el Evangelio en Roma, fue decapitado. ¿Por qué? ¿Es porque Dios no estaba con él? No. Porque a través del sufrimiento se aprende de Dios. Porque a través del sufrimiento Dios obra a través de esa persona. ¿Para qué? Para darle mayor gloria. Entonces, en los Salmos, ¿por qué prosperan los impíos y por qué sufren los justos? Y al fin y al cabo se dio cuenta.
Porque la prosperidad de los impíos es breve, es como si fuese neblina, un sueño. ¿Mm? Puedes soñar, nosotros podemos soñar de que de la noche a la mañana puedo ser un rey, puede ser rico, puede hacer todo lo que quiera, pero al fin y al cabo se acaba. Porque la vida es como es una neblina. ¿Mm? Dios le da la vida a las personas, le deja soñar a las personas del mundo, que hagan lo que quieran. Porque después de un tiempo hay un infierno eterno. Los cristianos, como hay descanso y gloria eternos, el Señor les permite aflicción y sufrimiento. No malinterpreten estas cosas, hermanos y hermanas. Ahora, el juicio de Dios está al final. Echemos un vistazo rápido a San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Versículo 31. Y desde el versículo 31 hasta el 33 voy a leer: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, lo mismo que está escrito en San Mateo 16, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todos los que han muerto mientras vivían en esta tierra, ¿qué pasa? Si vemos en San Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y luego podemos ver, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que han sido salvos vendrán a la resurrección de la vida, y los que hayan muerto volverán a la vida y se encontrarán con el Señor y entrarán en la gloria. Cuando una persona salva muere, su alma va al cielo y su cuerpo va pues hacia la tumba, hacia el sepulcro. Y luego cuando el Señor vuelva, ese cuerpo vive, alma y cuerpo, se encuentran con el Señor justo, juntos, ¿no? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Después de la muerte no hay fin, sino que hay un juicio. Después hablaré sobre el juicio de los cristianos. ¿Cómo ha vivido una persona salva desde el día en el que fue salvo hasta que el Señor viene? ¿No? ¿Cómo has vivido? Que solo vas a vivir moderadamente y luego vas a ir al cielo. ¿Cómo vas a vivir moderadamente? Los que no son salvos pasan por la resurrección del juicio para que sus almas sean juzgadas en el infierno eternamente. Por eso en San Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, el Señor resucita el cuerpo, lo junta con el alma y lo manda todo al infierno. Temed a ese que puede hacer eso. ¿Y quién es? Es Dios. ¿Y por qué dice que temed? Porque las personas no lo saben. Seguimos en Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él juzgará al mundo con justicia, con la justicia de Dios, y a los pueblos con rectitud. A las personas del mundo se refiere. Al final, Dios juzgará. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Dos tipos principales.
¿Qué sucederá antes de que venga el Señor? Yo, como no tengo mucho tiempo, les recitaré, porque si buscamos todo sería bueno, pero es que no hay tiempo. Si vemos en Isaías 28, 22, está escrito: porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías, que Dios, él escuchó que destrucción ya determinada sobre la tierra oyó del Señor Jehová de los ejércitos hace unos 2700 años a partir de ahora. ¿Cuándo? Dios decidió destruir toda la tierra. ¿Y cuándo ocurrirá? Si vemos en Isaías 10, 22 y 23, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Cuándo será el juicio final? Cuando el pueblo de Israel, que estaba esparcido por todo el mundo y se pensaba que todos estaban muertos, pero el remanente que regresa a la tierra de Israel, el regreso final del pueblo a la tierra de Israel, como se está acercando al día en el que Dios ha decidido destruir este mundo, por lo que hemos visto, y todas esas cosas están ocurriendo ahora en nuestro siglo, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Y también, y pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra, cuando vuelva la tierra de Israel. Busquemos un momento Romanos 9, versículo 27 y 28. 27-28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En Isaías 10, 22 y 23, el remanente de él volverá. Y aquí podemos ver que tan solo el remanente será salvo. Si miramos en Romanos 11, 25, 26, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mientras los gentiles reciben la salvación, Israel, que tiene su corazón endurecido, porque los israelitas no creen que Jesús murió en la cruz, Jesús es el Cristo, porque tiene su corazón endurecido. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el número completo de los gentiles. Decir que se haya cumplido el número total de gentiles significa que el tiempo en el que los gentiles puedan recibir la salvación está terminando, ¿no? El evangelio de la salvación que ha sido predicado comenzando desde Jerusalén a Roma, Europa, América y luego al este, y luego se acabará. Hasta el final del extremo oriental en el que estamos nosotros de la tierra se ha predicado el evangelio. Si el número total de gentiles no recibe la salvación, pues terminará. Que va a recibir la salvación por la próxima vez. ¿Y cuándo será la próxima vez? Yo cada vez que hago el seminario de la Biblia, siempre digo que puede ser el último. El último seminario. ¿Por qué? Porque pienso así, porque no sabemos cuándo va a ser el final. Nosotros que seamos salvos en estos últimos días es un milagro de milagros. Ahora, en la era del apogeo del cristianismo hay muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos miembros de la iglesia, muchos pastores, pero es difícil encontrar a personas que hayan nacido de nuevo. No quiero que la gente me malinterprete si hablo de esto, pero nosotros, como sabemos, podemos entender. Hay personas que dicen que son salvas, que viven similarmente, pero realmente no lo es.
al igual que las flores que hay aquí debajo del estrado, ¿no? Que parecen flores reales, pero realmente son falsas, ¿no? Parece que cree bien, va los domingos a la iglesia a cantar, a orar, a adorar, a hacer ofrendas, a adorar con devoción, pero sin embargo, sorprendentemente, es que dentro de esa persona no hay vida. Pero nosotros, es sorprendente que nosotros ciertamente seamos salvos entre todas estas personas. Y esto deben de saberlo, hermanos y hermanas, cuán preciosa y grande es nuestra salvación. Y también, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad. Por ser salvos no simplemente tenemos que estar felices, sino que con qué pagaré todos los beneficios que Dios ha tenido conmigo. ¿Cómo puedo pagar toda la gracia que Dios ha tenido conmigo? Tengo que vivir conforme a eso. Y nosotros, como cristianos, que seremos juzgados, no juzgados para ir al infierno porque ya nosotros somos salvos, sino que juzgados por Dios de cómo hemos vivido por Él. Entonces, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa esto? Según el Apocalipsis 7:4, ¿cuál fue el propósito de los últimos israelitas al regresar a la tierra de Israel? A la vez de mostrar la evidencia de que Dios está vivo, para darle también al último israelita la oportunidad de recibir la salvación. Solo un remanente se salvará. Y luego Jehová cumplirá su palabra en la tierra y cumplirá y todo y ya pues vendrá el fin. Cuando los israelitas regresan a la tierra de Israel y se complete el periodo de su salvación, toda la obra de Dios terminará. Plantando semillas de arroz cerca de un estanque, cuidando las plántulas, luego las arrancas. Se acaba. Después de que el Evangelio fue predicado por todo el mundo, la nación de Israel, que regresa a la tierra de Israel, ¿no? Ahora, en el país de Israel, yo he estado en Jerusalén 3 veces, pero yo las 3 veces que he ido es para ir a predicarles el Evangelio. Reuní a 20 pastores, 20 de sus esposas y 40 personas así, y hice un seminario de la Biblia en el Hotel Kibbutz, en la orilla del mar, Galilea, durante unos días, y luego fui a varias iglesias para predicar el Evangelio. Y entre los judíos ahora mismo hay movimientos en el que empiezan ya a creer en Jesús. Y esto es solo un comienzo. Los últimos 144.000 israelíes recibieron la salvación, la nación de Israel, durante los 7 años, ¿no? 3 años y medio, y entonces ya se acabará el mundo. 144.000. ¿Cómo pueden decir esas cosas si eso es falso? Personas pueden pensar así, pero según la Biblia están todos escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Y esto todo ocurrirá después de que todos los cristianos salvos han sido arrebatados. Y ahora el tiempo para la salvación de los gentiles está terminando, y una vez que termine, pues vendrá el tiempo para que puedan recibir la salvación el pueblo de Israel. Y si vemos en 2 Pedro 6:7, el apóstol Pedro escribió: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, es decir, no, en los tiempos de Noé, Dios juzgó este mundo con agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Están reservados por la misma palabra, y ahora no serán juzgados por el agua. ¿Con qué los juzgará? Con el fuego. La destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre fue como un presagio del juicio final del mundo, con fuego. Y ese día se acerca a nosotros. Entonces, si vemos en Sofonías 1, 2, 3, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Y si vemos en Sofonías 1:18, porque ciertamente cuando se juzgue esta tierra, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
En el diluvio de Noé, los peces del mar no murieron, pero en el juicio final, las aves del cielo y los peces del mar, todos serán destruidos por completo, junto a los impíos. Aquí es un Dios enojado. La ira de Dios, el juicio final es tan aterrador. Y ese día cada vez está más cerca. El juicio de los impíos es para todas las personas que no han nacido de nuevo. Según en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Mm? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Mm? Las personas que creen no son juzgados. ¿Por qué? Porque han sido salvos a través de la sangre de Jesucristo. Pero aquellos que no creen, ya han sido condenados, ya tienen condenación, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por pecado de no creer, como está escrito en San Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado de no creer es el pecado más grande que no tiene más remedio que recibir el juicio de Dios. El pecado de no creer en el Cristo enviado por Dios. En San Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Cristo, en vuestros pecados moriréis. Si no creen, es decir, serán muertos, en sus pecados moriréis. Y hay demasiadas palabras así en la Biblia. Según en Lucas 11:32, los hombres del Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres del Nínive, Dios decidió juzgar la ciudad de Nínive, pero envió a Jonás, y mientras predicó la palabra, la gente de Nínive se arrepintió. Entonces, finalmente Dios no destruyó la ciudad de Nínive. Por eso, la gente de Nínive se refiere a esta generación realmente que se arrepienten después de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿por qué no se arrepienten después de escuchar las palabras de Jesús? Hoy en día, si vemos en Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero Dios, habiendo pasado por alto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, pasando por alto de esta ignorancia, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberle levantado de los muertos. Hasta todos los confines de la tierra este evangelio se ha predicado en todas partes, y Jesús nos ha dado la evidencia confiable de la salvación. ¿Cómo? Al resucitar entre los muertos. Y ahora se dice que la sentencia está en que sí cree o no. Una persona no puede recibir la salvación o puede salvarse a sí mismo haciendo obras buenas moralmente o cualquier esfuerzo religioso y no puede escapar del juicio. Por eso Dios dio la gracia de la salvación. Busquemos un momento Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
o menosprecias las riquezas de su benignidad, esa benignidad de perdonar a los pecadores, de aceptar al pecador paciencia y longanimidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como está escrito en 2 Pedro 3:9. Esperando. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Yo, aunque me muera, no voy a creer hasta el final. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de los impíos es completamente aterrador. En Hebreos 4:13, y todos nuestros pecados, está escrito de que todos nuestros pecados estarán expuestos. No hay nada que esconder. Todos los pecados ante el tribunal de Dios para las personas que no son salvas. En Romanos 14:10, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no he dicho eso. ¿Cómo que no? Yo lo grabé. Todo yo lo he grabado con las cámaras y cámaras ocultas de vigilancia. ¿Quieres que te lo enseñe? Si está escrito de que todos los pecados van a ser expuestos, vas a evitar el juicio diciendo de que tú no has cometido esas cosas, si está todo grabado. Si vemos en San Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado originalmente para a los ángeles depravados, no para las personas. Pero las personas, pero no hay otro lugar para los que no son salvos puedan ir al fuego eterno, donde hay fuego y azufre. Si vemos en Apocalipsis 20:12-15, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Entre las personas salvas, ¿no? Por eso está escrito de que examinad vuestra fe para ver si realmente sois salvos, porque entre las personas salvas puede haber personas que no hayan recibido la salvación verdaderamente, porque a través de las personas que son salvos se muestra la evidencia de que es una persona salva verdaderamente. ¿Qué es el juicio de los impíos y cuál es el juicio de los cristianos? Debería de ser, quiero ser breve. Busquemos un momento 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, nosotros, ¿no? El apóstol Pablo dijo: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, ya sea que vivamos o que muramos. Solo y únicamente nos esforzamos para agradar al Señor. Y eso es un cristiano normal. ¿Cómo se tiene que ver un cristiano normal? ¿Cómo puedo hacerme yo feliz a mí mismo? ¿Cómo puedo comer bien? ¿Cómo puedo vivir bien? ¿Es eso lo único que piensa? Incluso Cristo no se agradó a sí mismo, solo para agradar a Dios. Murió en la cruz para agradar a Dios. Ya sea, incluso el apóstol Pablo, ya sea vida o muerte, se esforzó para agradar al Señor. ¿Y por qué hay que hacer así?
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué se comparecerá? ¿Se ha vivido por el Señor o no? ¿Se ha vivido para sí mismo o ha vivido para el Señor? ¿Se ha vivido según el Espíritu o según la carne? Todo eso será revelado ante el tribunal de Cristo. Entonces, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de ser salvo, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en este cuerpo es lo bueno, y sobre la voluntad de Dios es lo bueno, y vivir de acuerdo a las cosas de la carne no es vivir bien, es lo malo ante los ojos de Dios. El juicio por los pecados cometidos, ya todo eso se pagó con la muerte de Jesús en la cruz, y ahora el Señor calculará cómo vivió el cristiano desde que recibió la salvación hasta el momento en el que se presente ante el Señor. Y hay un tribunal para eso, hay un juicio. No debemos olvidar que la forma en que vivieron los cristianos desde el día en el que fueron salvos hasta el día en que van hacia el Señor, todo eso está calculado con precisión por parte de Dios. Si vemos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y como hemos leído antes, todo será expuesto. No hay nada para esconder, no se puede esconder nada. Todo se revela. Y la recompensa es gloria, galardón, y también hay reprimenda. La salvación fue recibida por igual y gratuitamente por la gracia de Dios, pero la gloria, el galardón es diferente, hermanos. Según en 1 Corintios 15:41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Seguimos en 1 Corintios 3:10, 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el hecho, cada uno, ¿no? La gloria es diferente, el galardón es diferente para cada persona. Según en 1 Corintios 3:10, 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿No? Las casas que hayan sido construidas con oro, plata y piedras preciosas, si pasa el fuego no se quemarán, pero las casas que hayan sido fabricadas por madera, heno o hojarasca, todos desaparecen, ¿verdad? Porque las joyas de oro, plata y preciosas realmente son valiosas ante los ojos de Dios. ¿Qué se refiere? Para salvar a los pecadores, para agradar a Dios y vivir según el Espíritu Santo. Eso es lo mismo que edificar casas con oro, joyas preciosas, ¿no? Pero edificar casas con madera, heno o hojarasca son personas que no viven para las cosas de Dios, sino que viven por las cosas que viven las personas del mundo, porque las cosas que viven las personas del mundo son cosas que van a desaparecer después de un tiempo. ¿Mm? Las personas, las personas que edifican sus casas con oro, con plata y con piedras preciosas, son personas que viven por las cosas que no son vanas, incluso aquí en este mundo vano. Si vemos en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Los atletas que corren en la pista de atletismo, si se descansan, se miran entre ellos mismos y luego empiezan a correr así sin más. Los atletas, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, a todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Nosotros hemos visto realmente a los atletas en las Olimpiadas, ¿no? Que se entrenan durante mucho tiempo y luego en el mismo estadio corren.
hacia la meta con ese corazón. ¿Qué se refiere a esto? Que tienes que vivir con rectitud. Si vemos en Filipenses 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor, con su corona, está esperando, animándote, corre. Cuando el Señor nos llama, estamos allí haciendo cosas raras, pensando en otras cosas, entramos así al estadio y luego volvemos a salir. ¿Qué tipo de atleta es esta persona? En Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquellos hermanos que fueron, aquellos santos que fueron primero, antes que nosotros, todos ellos nos están viendo. Si vemos en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según sea su obra. Vivir moderadamente e ir al cielo. ¿Qué tipo de palabra está escrito así en la Biblia? Eso no es la evidencia de una persona que sea salvo. No es una evidencia de que tenga una esperanza verdadera. Nosotros, ya que creemos en el que nos salvó, nosotros tenemos que creer que seremos juzgados ante el Señor en el futuro, ante el tribunal de Cristo. Y también debemos creer de que seremos recompensados según las obras que hayamos hecho. Aquellos que creen en Él pueden superar todas las dificultades, aflicciones y pruebas que se les presenten. Aquellos que creen pueden obedecer la palabra del Señor. Aquellos que creen, Dios les da sabiduría, valor y fuerza. Las personas que dicen que son salvas, ¿no? Y luego viven de manera similar a las personas del mundo. Y entonces realmente yo me pregunto, ¿es un hermano que ha recibido verdaderamente la salvación o no? Y eso no debería de ser el caso. Nosotros, si creemos en cuán segura es nuestra salvación, cuán verdadero es el Dios en el que creemos y cuán segura es la esperanza eterna que el Señor nos dio, ¿cómo podemos vivir apropiadamente con las cosas vanas del mundo en nuestros corazones? Nosotros debemos correr por la gloriosa recompensa que tenemos delante de nosotros en Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados, se refiere al galardón. Nosotros, para recibir ese galardón, esa gloria, debemos padecer juntamente con Cristo. Sin sufrimiento, sin padecimiento, no hay gloria. Es por eso que en 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Estad firmes y constantes en la esperanza, en la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, predicando el Evangelio, obedeciendo la palabra del Señor en la iglesia. Si en la Biblia está escrito que tienes que obedecer, tienes que hacerlo. No hay excusa. Tienes que ir calculando cada cosa que vas obedeciendo. Aprendes la palabra una y otra vez, pero hay palabras sobre la desobediencia y eso también hay que calcularlo cuando el Señor venga. Si vemos en Lucas 19, vemos que un noble se fue a un país para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad, entre tanto que vengo. Y calculó, ¿no? Una persona, ¿no? Entre ellos, ¿no? Con una mina obtuvo 10. Entonces le dijo, buen siervo, te daré autoridad sobre 10 ciudades. Y uno que hizo 5 minas a través de una, digo, por cuanto lo poco has sido fiel, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Mal siervo y perezoso. Lo mismo
podemos ver en San Mateo 25. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor venga, el Señor calcula, cuenta. Lo cuenta. Es por eso que en 1 de Pedro 1:13, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, ceñid vuestros lomos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál es la gracia del Señor que dará cuando Él venga si realmente he recibido la gracia, ¿no? Esa gracia es una recompensa por cómo vivieron los cristianos mientras estaban en esta tierra. En cuanto a por qué la recompensa es una bendición, ¿no? Por poco fuiste fiel, por lo que, al fin y al cabo, te da. No te dice que seas fiel en grandes cosas, sino que empieces siendo fiel en las cosas pequeñas. Y Dios todo al fin y al cabo lo paga y lo recompensa con una gloriosa y eterna gloria y galardón. Es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros los cristianos tenemos que anhelar por las cosas que el Señor nos va a dar. Los cristianos que tienen los ojos abiertos al mundo y quieren vivir como las personas del mundo sin ningún tipo de estigma. ¿Cómo puedo vivir y comer bien como los demás, como las personas del mundo? Y sería un gran y grave error si viven así. El Señor sufrió tanto para salvarnos. Pero si alguien que dice que ha sido salvo, se le dice que vamos a trabajar un poco por el Señor, vamos a sacrificarnos un poco al Señor y dice que no quiero. Y esto lo hace, el Señor lo permite para darnos mayor gloria, pero no queremos. Nosotros tenemos que anhelar y esperar la recompensa que el Señor nos dará cuando venga. Anhelando el juicio que recibirá en ese momento. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué es la ley de la libertad? Es la ley del Espíritu Santo. Es una buena conciencia dada por el Señor. Los que han sido salvos tienen el deseo de vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, aunque nadie se lo diga. Tiene buena conciencia. Esto significa que debemos hablar y actuar de acuerdo con esta buena conciencia. Es decir, no podemos vivir de acuerdo con nuestras viejas disposiciones como nos plazca. Entonces, vendrá el Señor esta noche, de todos modos. Yo incluso puedo ir ante el Señor primero, antes de que venga el Señor. Entonces, ¿cómo viviste? Hay un momento en el que el Señor calcula. También nosotros debemos anhelar ese tribunal de Cristo, ese juicio para los cristianos. El apóstol Pablo dijo, por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. ¿Por qué? Porque todo se revelará, todo cómo vivimos, cómo nosotros vivimos ante el tribunal de Cristo, todo eso se revelará. Y deberás y serás juzgado por eso. Porque hay una recompensa después. Nosotros tenemos que anhelar y esperar y añorar ese día. Y con ese corazón, no podemos dejar pasar esta última oportunidad en vano, ya que esta pandemia del coronavirus, pienso que va a terminar lo antes posible, porque yo creo que el Señor nos dará una última oportunidad. Y si nos da una última oportunidad, no tiren esta oportunidad a la basura, sino que hagan todo lo posible por predicar el Evangelio. Y todas las cosas que no hayan podido obedecer hasta ahora, pues obedezcan ante Dios, la palabra de Dios, para que sean más bendecidos y obtengan una gran recompensa por parte de Dios.
Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos que ya has determinado, Señor, te agradecemos por habernos salvado a nosotros. Señor, nuestro cuerpo y alma, todo fueron compradas por un gran precio a través de tu sangre. Ahora nosotros, Señor, no queremos vivir por nosotros mismos, no queremos vivir por con las cosas del mundo, Señor. Te pedimos que para estas cosas sustentes nuestros corazones, para que solo podamos vivir agradándote a ti, Señor, para que podamos vivir por tu voluntad y por tu gran gloria, hasta el momento en el que tú vengas, Señor, para que seamos bendecidos, para que seamos dignos de esa gran bendición que tú tienes preparada para nosotros. Señor, te pedimos de que termines esta pandemia lo antes posible, para que en estos últimos tiempos, Señor, podamos predicar tu evangelio con más libertad y que tengamos la oportunidad de vivir más por ti, Señor. Y te pedimos, Señor, de que sustente nuestros corazones y que nos guíes para que no desaprovechemos estas oportunidades. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.